Shalom. Bueno, pues después de mucho tiempo estaba indeciso en si hacer un pequeño video o no por el día que se nos avecina. Un día sagrado, un día santo, día de Yom Kippur, día del perdón del pueblo hebreo, según está estipulado en la Torá. Y por fin, bueno, pues me decidí porque tengo dos cosas sobre todo que mencionar en un día como hoy. Faltan, bueno, pues 2 horas aproximadamente para que termine el día presente y comience el nuevo día en el que los que nos identificamos como pueblo de Israel ayunamos, ponemos delante del Eterno nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestra conciencia, porque es un tema de conciencia individual, y los ponemos delante del Eterno con la esperanza de que Él, en su misericordia y por los méritos de Mashiach, aquellos que creemos en Yeshua, bendito sea, pues esos pecados y transgresiones sean quitadas. Y hago énfasis con quitadas porque existe una diferencia entre el concepto judío y la esperanza judía de todos los tiempos. Estoy hablando del tiempo en que se instauró el día de Yom Kippur hasta el presente. Existe una diferencia en ese concepto con el concepto de aquellos que creemos en Yeshua como Mashiach. ¿Por qué? Bueno, porque el judaísmo es consciente de que, y lo ha sido siempre, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, tanto en el primer templo, el segundo templo, en la diáspora, esta diáspora extensa que ha tenido nuestro pueblo hasta el día de hoy, ha tenido presente el pueblo hebreo que realmente el día de Yom Kippur, o el día del perdón, no quita, fíjense, no quita el pecado, sino que lo cubre. De hecho, la palabra Kippur proviene de la palabra del término capará, que es cubierta. Tanto imaginémonos, por poner una ilustración, imaginemos una casa donde hay mucha suciedad. Ese somos nosotros, una casa llena de suciedad. Estamos llenos de suciedad, de transgresiones, de pecado, de inmundicia, de todo aquello que el ser humano alberga en su vida, acumula en su vida. Y esa casa pues tiene una alfombra y toda esa suciedad se recoge una vez al año y se tira debajo de la alfombra y se cubre con esa alfombra, de tal manera que ya no somos conscientes de que hay suciedad en esa casa. Ya no somos conscientes, pero realmente el pecado solo se ha cubierto, no se ha quitado. Con los que creemos en Yeshua, y la diferencia estriba en eso, los que creemos en Yeshua tenemos la convicción, porque así la Escritura lo declara, de que Yeshua quita el pecado, no lo cubre, sino que lo quita, lo elimina de nuestras vidas. De hecho, Yohanan el Inmersor, o Juan el Bautista, como se le conoce mayormente en el mundo cristiano, cuando señala a Yeshua, cuando señala a nuestro Mashiach, dice: mirad el Cordero que quita, ¿notad la diferencia? Que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, nosotros hoy, un día como hoy, yo por lo menos, he querido razonar en eso. He querido razonar en el hecho de que Yeshua nos quita el pecado. Sobre todo porque Yeshua vino una vez y por siempre, en sacrificio perpetuo. No tiene que volverlo a hacer. El judaísmo, aún si se instaurara de nuevo el templo, tendría que repetidamente
practicar el sistema de sacrificio, y el de Yom Kippur evidentemente, donde el Kohen Hagadol o sumo sacerdote tenía que expiar por sus pecados primeramente y luego por todo el pueblo, tendría que hacerlo de manera regular todos los años. Porque, como bien dice la carta de los Hebreos, hay una diferencia entre los sacrificios aquellos que no podían quitar el pecado con Yeshua, que sí los elimina. Y hoy día, bueno, pues en este día yo he querido reflexionar para mí y he querido compartirlo con ustedes, con aquellos que quieran bendecirse con esta palabra, de que se sientan seguros de que en Yeshua el pecado se elimina. Es algo con lo que yo he tenido que luchar mucho, porque mi pecado del pasado, las cosas que en la vida hemos practicado en el transcurso de nuestra vida hasta llegar acá, sobre todo cuando estábamos en la ignorancia, es de no conocer los principios y los valores de la Torá, pues hemos arrastrado ese tipo de inmundicia, de suciedad, de pecado, de transgresiones. Y una de las cosas en las que más he meditado para llegar a este Yom Kippur en el transcurso de los días que han pasado es precisamente eso. De hecho, hemos tenido con mi esposa conversaciones al respecto, porque es un arrastre que traigo, ¿no? Y hoy quiero entrar a Yom Kippur con esa convicción de que Jesús ha quitado mi pecado, ha eliminado. No tengo por qué cada Yom Kippur arrastrar aquellas cargas que ya anteriormente puse delante del Todopoderoso, bendito sea, porque me arrepentí de ellas. No tengo por qué volverlas a traer en esta fecha. Lo que tengo que traer en esta fecha es aquello que en el transcurso de este año he cometido como pecado, como transgresión. Y esa es una de las cosas que quería compartir con ustedes, porque creo que uno se bendice cuando conoce esta diferencia. Cuando conoce que una cosa es cubrir y otra cosa es quitar. Y Jesús quita nuestro pecado. Y quitará el pecado de Jacob, de Israel. No lo ha quitado aún. De hecho, la promesa descrita en Jeremías capítulo 31 y repetida por Saúl o por Pablo en Romanos 11, es que vendrá Sión, vendrá Sión el libertador y eliminará el pecado de Jacob. Pero, ¿por qué quitará? ¿Por qué eliminará? Bueno, porque todavía Jacob no ha creído en él. No hay manera de que él todavía pueda ejercer sobre su pueblo una expiación como esa, o sea, una eliminación. Pero sobre lo que hemos creído en él, yo sí creo que ya los ha quitado, ha eliminado. Y eso me ha bendecido reflexionar en el transcurso de todos estos días en ello. Otra cosa que quería comentar es porque en nuestro mundo de la restauración, no lo digo por crítica ni Shon Hará ni nada de eso, pero hay mucha hipocresía con este día. Muchísima hipocresía con este día. En estos últimos días todo el mundo, perdóname mi hermano, algo mecánico, algo que no se lleva adentro, algo que no atraviesa tu conciencia, que no purifica tu corazón, porque es mecánico, vamos a llamarlo así. Y yo quiero traer a la reflexión de que el perdón divino es condicionado. El perdón divino está condicionado al arrepentimiento, y el arrepentimiento no es reconocer que hiciste algo malo, porque todos saben cuando roban que es malo. Eso no es arrepentirse. Reconocimiento del error, del pecado, la transgresión no es arrepentimiento. ¿Cuándo sabemos que estamos arrepentidos? Cuando nuestras almas se duele, se lastima, llora.
Cuando recordamos nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Cuando somos capaces de concientizar el mal y sentir pesar por eso que hemos hecho contra el Eterno, Todopoderoso, bendito sea su nombre, o contra nuestro prójimo. Eso es arrepentimiento. Reconocimiento no es arrepentimiento. Y para que el Eterno perdone las transgresiones, los pecados y las inmundicias que hemos cometido, el Eterno exige el arrepentimiento, que vuelvo y reitero, no es el conocer que hemos pecado. Y de la misma manera, y esto es hermoso porque yo he llegado a esa convicción hace mucho tiempo, de hecho lo he escrito muchas veces, en los lugares donde comparto estos temas. Con el prójimo pasa lo mismo. Mucha gente dice, no, hay que perdonarse. Hay liberalmente perdonarse. No. De la misma manera que el Eterno exige de sus hijos que se arrepientan para ser perdonados. De la misma manera, nosotros, seres humanos, debemos exigir o esperar que aquel que nos ha dañado, que aquel que ha cometido falta contra nosotros, que nos ha robado, que nos ha ofendido, que ha divulgado la Lashon Hará, que lo que sea, que lo haya sido, lo que haya sido, aquello que haya dañado a nuestro prójimo, en este caso aquello que nos ha dañado a nosotros, esas personas se arrepientan para ser perdonados. O sea, no existe ningún tipo de obligación. De hecho, es contra la Torá y contra los principios y los valores que emanan de la Torá perdonar sin que haya un arrepentimiento de aquel que ha transgredido. Y Yeshua lo dijo. ¿Cuándo hay que perdonar? ¿Cuántas veces debo? 70 veces 7. ¿Cuántas veces venga arrepentido a ti? Dice Yeshua. ¿Cuántas veces venga arrepentido a ti? No es que, ay, fulanito, mi hermanito, mi prójimo, me dañó, me robó, lo que sea, que haya sido. Ay, yo lo perdoné. Ya yo lo perdoné. ¿Lo perdonaste? Sin que cumpliera el requisito declarado en la Escritura y declarado por Yeshua de su arrepentimiento por el daño que te causó. No, eso también es un falso perdón. Y de ese falso perdón, las llamadas raíces, la llamada restauración de nuestras raíces, de nuestra fe, están plagadas. Y creen que con esa actitud de hipócrita, porque es hipócrita además, de, ay, ya yo perdí a fulanito cuando sin fulanito. Por lo tanto, si yo he cometido un error contra mi prójimo, el prójimo mío no tiene que perdonarme a mí. Si yo antes no voy y le digo a mi prójimo, perdóname, estoy arrepentido. Porque si ese me perdona a mí, sin yo haber reconocido mi error y arrepentirme, ya definí lo que es arrepentirse, y arrepentirme del mal que le causé, haya sido cualquiera. No vamos a mencionar daños. Existen muchas maneras de hacer daño. El perdón que Él va a extenderme a mí es falso. No sirve. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Dice Yeshua, nuestro Adón, nuestro Maestro. Bendito sea su nombre. ¿Cuántas veces venga arrepentido a ti? Si 70 veces te daña, pero 70 veces viene compungido de corazón, hermano, perdóname. Yo tengo la obligación de perdonarme. Mientras tanto, todo perdón que se extienda sin cumplir con los parámetros requeridos por la Torá, por los Nabín, por los profetas,
o por Yeshua y su Shaliachim. Es falso. No nos engañemos a nosotros mismos, no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni pretender engañar al Todopoderoso, bendito sea, porque no lo vamos a engañar, ni no podemos engañar a nosotros mismos tampoco, eso es imposible, imposible. Entonces que hoy sea un día de reflexionar en el daño que hemos causado a los demás. Que reflexionemos en ello y que hagamos conciencia de ese daño. Porque os aseguro que todo daño que hemos causado, el más mínimo, donde nuestro prójimo haya sangrado en su alma, en su neshama, será tenido en cuenta en el juicio venidero, por mínimo que sea. Y yo por mi parte, yo he faltado mucho, yo he errado mucho contra el Todopoderoso y contra mi prójimo. No estoy del todo limpio, no digo que soy, pero tampoco me siento sucio. Pero si alguien que me escuche, que me escriba, me diga, mi hermano, yo me siento herido por ti porque me hiciste esto y esto, y me dé la oportunidad de hacer conciencia de ese error que he cometido, para pedirle perdón. Eso es lo que quisiera. Y me gustaría también que aquellos que me han dañado y por los cuales mi alma ha sangrado mucho y mis ojos han derramado muchas lágrimas, hicieran conciencia de ese daño y lo expresaran. Porque creo que mientras eso no pase, no habrá realmente liberación. Estoy hablando de liberación genuina, estoy hablando de liberación auténtica, estoy hablando de aquello que es puro, que de verdad se tiene en cuenta allá en el cielo. Que el Eterno nos conceda un día de bendición, que el ayuno sirva para pensar y reflexionar en nuestra vida pasada, en nuestros hechos de este año, que lo traigamos con conciencia limpia y arrepentida delante del cielo y que podamos alcanzar la bendita liberación que necesita nuestra neshama, nuestra alma. El Eterno nos bendiga mucho en este día.